los cristianos, no sé, como en los 90 nos aprendimos una frase de no, no es religión, es relación. No, sí es religión, pero la Biblia describe lo que es la verdadera religión pura. Es un sistema de creencias que responde a una esperanza y un comportamiento coherente con esa esperanza. Es una posición del corazón, no unas acciones sistemáticas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra semana más a mi canal. El día de hoy voy a sorprenderlos con una especie de estudio bíblico o de análisis bíblico. No es el típico orden o la típica estructura de los videos que hago por aquí. Por cierto, tengo mi canal exclusivo para estudios bíblicos que se llama La Biblia Clara y cada cierto tiempo hacemos como una programación de estudio bíblico donde cada semana nos encontramos online, en vivo, para hacer estudios bíblicos. Yo no sé si para cuando veas este video ya habremos empezado o estaremos por comenzar nuestro próximo estudio bíblico, que es de Lamentaciones. Me gusta escoger algunos libros de la Biblia que no son como tan populares, tan nombrados o tan estudiados, porque la palabra de Dios es toda y en todo encontramos sabiduría y de todo podemos aprender. A veces en estos libros o en estas cartas menos populares encontramos verdaderas joyas del conocimiento de Dios. Entonces te invito a que te pases por allá y te unas al estudio que estamos haciendo o que estamos por comenzar. No sé cuándo estás viendo este video. Lo segundo que te quería decir hoy es que frente a mi casa están haciendo lo que yo creo, y no entiendo por qué, es la construcción de un complejo turístico, porque tienen ya meses una cantidad de máquinas trabajando, pero ahorita en la etapa en la que están es horrible, es realmente ruidoso. Yo le estoy pidiendo a Dios que eso no se escuche en el micrófono, pero si se escucha, de verdad, sorry, sé que puede ser súper fastidioso, pero no hay nada que puedo hacer. Este es el día que puedo grabar, entonces espero que eso no te distraiga demasiado del mensaje que vamos a compartir hoy. Como te decía, el día de hoy quería compartirte unas reflexiones que podemos extraer directamente de la Biblia y son cosas que vinieron a mi mente luego de yo personalmente estar haciendo mi estudio, específicamente del libro de Hechos, y que creo que son tan importantes, sea que tú seas nuevo en la fe y necesites entender estas cosas, o sea que como yo tienes décadas siendo cristiano, pero son recordatorios vitales para poder vivir una vida cristiana fiel. Miren, yo tengo mucho tiempo, pero de verdad este último año 2024 lo he pensado muchísimo y es, Señor, ¿por qué tanta gente que una vez te siguió, que una vez te sirvió, se aleja de ti? ¿Por qué tanta gente que está en un gran lugar de liderazgo, por qué caen en temas de inmoralidad sexual, por qué caen en pecados horribles o por qué viven vidas que realmente no son lo que ellos predican? ¿Cómo llega nuestro corazón a alejarse así? Yo siempre creo que, por supuesto, que tenemos que llamar al pecado lo que es y no es como, la compasión es como, no, vamos a olvidarnos del pecado de la persona, pobrecito. No, el pecado dentro de la iglesia, una forma que no sea realmente cristiana de vivir, hay que señalarla para corregirla y para guardarnos nosotros como iglesia, para preservar lo que Jesús realmente nos enseñó. Pero lo que es cierto es que todos nosotros tenemos que estar alertas, porque nadie es tan santo ni tan perfecto en el Señor que esté libre de poder caer. Entonces esto es parte como de, yo creo, una decisión activa de guardar nuestro corazón, de estar chequeando diariamente con el Señor cómo estamos con Él, cuáles son nuestras motivaciones, qué estamos buscando, el por qué hacemos las cosas. Ya van a ver por qué llegué aquí, pero creo que te va a gustar. Entonces, de donde vamos a estar extrayendo las enseñanzas que inspiran esta conversación es de Hechos 17, específicamente de los versículos 10 al 34, un poquito largo, pero nada que tú con un café, un té y la disposición de que Dios te hable hoy no puedas resolver. Voy a hacer algo parecido a lo que hago en mis estudios bíblicos, aunque esto no es técnicamente un estudio bíblico, es una conversación sobre temas bíblicos. Voy a detenerme en la primera parte y luego voy a leer la segunda y me detengo allí, porque son varios aprendizajes de cuestiones distintas. Entonces, Hechos 17, versículo 10, estoy leyendo de mi versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo los llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron.
Voy a detenerme acá porque de aquí, de esta primera parte, es que quiero conversar contigo el día de hoy. Yo me imagino que tú algún momento habrás leído algo de este versículo, pero lo que más quería destacar era no solamente cómo eran los hermanos en Berea, que yo siento que son de verdad un estándar, un ejemplo que se nos está dando en la palabra para nosotros evaluarnos como individuos y como iglesia, sino también de cómo Dios enlaza las situaciones para cumplir sus propósitos y para que podamos andar en las buenas obras que Él dispuso desde antes de la fundación del mundo. Fíjense algo, no voy a contarles todo el contexto porque ahí sí sería estudio bíblico de la vida clara que suele durar 1 hora y 10 minutos y este no es el caso, pero como ustedes recuerdan, si han leído Hechos, aquí Pablo y sus ayudantes venían de una persecución sistemática. Ellos los estaban persiguiendo a donde fueran, terminaban siendo encarcelados, apedreados, humillados, perseguidos de una forma o de otra. Por supuesto que también, porque el Espíritu estaba con ellos, mucha gente creía. Había muchos milagros y por eso la iglesia iba creciendo y creciendo, muchos milagros de fe. Había una revelación de quién era Jesucristo en las personas, entonces realmente era precioso lo que estaba sucediendo descrito en Hechos. Ellos aquí habían acabado de salir de Tesalónica, donde fueron muy maltratados, particularmente por los judíos, y fue un lugar como muy áspero para compartir el evangelio. Y cuando llegan a Berea, qué bonita la descripción que hacen de estas personas, porque dicen, voy a repetir el versículo 11, estos, o sea, refiriéndose a las personas en Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y aquí había dos características, que esto es sencillo. Yo lo que quiero compartirte es que tú hoy examines dónde está tu corazón con respecto a estas características, y yo también lo voy a hacer. Primero, había una apertura, había una sed, había ganas de lo que Dios tenía para decir. Ellos de alguna manera sabían que esta era la verdad y querían la verdad para sí mismos, querían estar en la verdad, querían vivir la verdad. Entonces recibieron lo que Pablo les dijo. Obviamente había una obra del Espíritu Santo, sin duda, pero aquí habla de un corazón dispuesto, un corazón que no es cínico, un corazón que no anda rechazando la verdad o simplemente como, yo no te quiero escuchar, o esto es más, o escuché de ti que te habían perseguido, no me interesa. Yo creo que todos los cristianos debemos preservar toda nuestra vida esa sed por la palabra. Yo lo digo como desde una posición donde obviamente no soy ni muy sabia, ni tengo décadas haciendo esto, ni soy la mejor cristiana, pero a veces cuando tú enseñas la Biblia puedes llegar a creer que tú te la sabes todas. Hay pastores a quienes les pasa eso, hay maestros a quienes les pasa eso, pero lo cierto es que en el Señor la sabiduría nunca acaba y siempre podemos crecer, siempre podemos aprender, y nosotros a nivel personal tenemos que estar dispuestos y sedientos por recibir más de Dios en su palabra. Lo segundo, que es la parte que más me gusta de esta descripción de los que luego terminaron siendo cristianos en Berea, era que escudriñaban diariamente, todos los días, las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces no fue un tema solamente de, voy a recibir lo que sea que me digas, voy a recibir lo que me digas, voy a estar abierta y sedienta por esto, pero lo voy a cotejar, lo voy a comparar con las escrituras, con las cosas que yo sé que son verdad, lo voy a comparar con la palabra de Dios. En esos momentos ellos tenían pues esta herencia, ¿no? Judía de lo que había estado escrito, y muchas de las profecías del Antiguo Testamento anunciaban que iba a venir un Mesías, y al comparar lo que Pablo estaba proclamando con lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento, se dieron cuenta que en efecto se cumplieron todas las profecías que anunciaban a un Mesías y lo que él iba a hacer. Entonces es muy bonito para mí observar ese proceso de estoy abierta a lo que Dios tenga para decirme personalmente a través de otros, pero también soy cuidadosa de evaluar si esto va conforme a la verdad y donde tenemos una revelación certera de quién es Dios en la palabra. Entonces hay un trabajo individual y responsable que yo tengo que hacer por mí misma, que no es solamente escuchar a este nuevo predicador que llegó, mira, se ve muy lindo todo, el show es muy famoso, tiene 400,000 likes, 3 millones de seguidores, sí, este tiene que ser bueno. O no solamente lo que dice, que suene bien, que hable bien, sino yo tengo que poder ver un reflejo completo y coherente de lo que dicen las escrituras con ese mensaje. Y lo más hermoso, el resultado más hermoso de eso sucede en el versículo 12, cuando dice, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Entonces está hablando de que muchos judíos que estaban en Berea creyeron. Por eso dice, porque recibieron la palabra con solicitud y porque escudriñaron las escrituras de día y de noche y pudieron ver que era verdad lo que Pablo les declaraba, y allí pudieron caminar en fe, pudieron llegar a Cristo. Y lo más espectacular es que ese proceso llevó no solamente a judíos, sino que también un número de
de griegos, es decir, de gentiles, de no judíos, llegaron a creer también. Ustedes se imaginan el testimonio que deben haber visto ellos de los ahora cristianos de Berea para haber creído también, obviamente una obra del Espíritu Santo, pero ¿cuánto puede influenciar nuestra fe firme a otras personas que aún no han creído? ¿Cuánto puede influenciar el testimonio que hay en nosotros de Cristo para que otros crean? La Biblia dice que nosotros no debemos esconder nuestra luz, porque nuestra luz no es nuestra, es la luz de Jesús en nosotros. Entonces, vivir una fe donde recibamos el mensaje de amor de Dios, donde recibamos el evangelio de una manera continua, de una manera sedienta, de una manera dispuesta, y que además escudriñemos las escrituras para verificar que las cosas que recibimos de otros son ciertas. Puede ser un testimonio de impacto, puede literal salvar el alma de una persona cuando ven ese testimonio. Por otra parte, ahora vamos con la segunda enseñanza o parte de la conversación. Yo creo que esto se está haciendo un poco largo, pero no importa, porque en el peor de los casos nos tardaremos la hora y media que me tardo en los estudios bíblicos. Esta es una escena que yo la leí por primera vez hace como 7, 8 años, la verdad, o quizá la había leído antes, pero nunca la había entendido, y me impactó cómo esto no es todavía más predicado. Lo he compartido en algunos momentos en mi vida, cuando compartí en la iglesia en Venezuela. Ha inspirado a mi esposo a comenzar un ministerio de apologética narrativa, y siempre estamos hablando constantemente de este pasaje porque es muy impactante. Y creo que, si bien yo creo que es un gran capítulo del cual podemos extraer algunos principios apologéticos, no es tan complicado como suena, porque uno dice, apologética, ¿qué es eso? No me quiero enredar. Lo neurálgico de aquí es entender de qué manera voy a vivir yo mi vida proclamando el evangelio de Cristo, cómo entiendo yo a un mundo que está sediento por cosas que ni siquiera entiende, y cómo vivo yo un estilo de vida evangelístico, cómo vivo yo realmente un estilo de vida que cumpla Mateo 28, un estilo de vida de la Gran Comisión. Vamos a leerlo y comprenderemos un poquito más. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Y también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, lo escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris
y otros con ellos. Bueno, yo sé que esto estuvo largo, pero no me van a decir que es increíble poder entender y tener como una idea, una imagen de lo que sucedió cuando Pablo llegó a Atenas. Atenas, la capital de Grecia, una ciudad plagada de la herencia de la cultura griega, de la filosofía griega, y ahora con lo que significaba la permanencia de la herencia de la cultura grecorromana, donde, lo voy a decir así en coloquial, eso era lo que era un mezclote de creencias y de filosofías y de corrientes y de sincretismo religioso, todo lo que era la mitología griega, y luego se creó la mitología romana y se mezcló, en fin, eso es bastante intrincado y no es lo que quiero destacar aquí, pero ese era el contexto a donde había llegado Pablo. Fíjense que por la providencia divina, pese a la persecución que él estaba sufriendo de manera sistemática, en este caso en los judíos que llegaron de Tesalónica a Berea, Dios permite que él llegue a Atenas, y la gente sabe que como él estaba enseñando sistemáticamente a judíos, a temerosos de Dios que estaban en Atenas, llega a los oídos de la gente que estaba en el Areópago y quieren escuchar o tienen al menos curiosidad. Y yo creo que en términos de compartir la fe con otros, llegar al menos a ese paso de curiosidad es importante, porque ya sabemos que el Espíritu Santo siembra el mensaje, hay algo que pasa en el corazón, puede ser que la persona no lo note, pero hay algo que ha sido sembrado, y la semilla del mensaje de la verdad de Cristo ha sido sembrada en esas personas. Yo firmemente creo que aquí ya pues hay un tema de decisión personal de creer o no creer, de cómo te tomas el mensaje, pero definitivamente que había un plan de Dios. Quisiera detenerme solo un momento para recordarte que es posible apoyar la creación de este tipo de contenido al unirte a mi plataforma de Patreon, el Patreon de La Vida Clara. Al unirte, estás haciendo posible que yo me dedique a preparar este tipo de videos, a escribir libros, artículos para la edificación de la iglesia, y que participe en facilitar herramientas para que la iglesia continúe creciendo en torno a una visión bíblica de la vida. Son 4 los niveles de apoyo disponibles en Patreon, y puedes elegir el que esté más a tu alcance o el que más se acerque a lo que te gustaría comprometerte y recibir sus beneficios. Quisiera recordarte que al convertirte en Patreon vas a tener acceso a todo esto que sale en pantalla: canal exclusivo de Telegram, encuentros de Zoom, descuentos o acceso gratuito a mis cursos, acceso al podcast exclusivo Darnos Vida, respuestas a tus mensajes directos y de verdad muchísimos más beneficios que tienes que ir a revisar en la página de Patreon. Y además es una gran oportunidad de apoyar este ministerio y de seguirme dando el privilegio de poder servirles de esta forma. Muchísimas gracias por considerarlo y continuemos con el video. ¿Qué quería destacar de esto? Bueno, que creo que podemos ver demasiado paralelismo entre esto y el mundo en el que vivimos actualmente, porque Pablo llega entonces al Areópago con una audiencia bien difícil. Decía que estaban los filósofos estoicos, los epicúreos, gente que tenía siglos pensando y alimentando estas corrientes. Saben, Grecia es la cuna de la filosofía. Siempre salían como más y más corrientes o alumnos y aprendices de los que fueron los grandes filósofos de Grecia. Esa era la audiencia que tenía Pablo, pues obviamente gente quizá de otras nacionalidades, como decía por acá, que tenían una posición bastante escéptica y seguramente bastante resistente, porque hay una parte donde dicen, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece un predicador de divinidades extrañas. Ellos les sonaba raro. Dentro de la multiplicidad de corrientes y de creencias que ellos escuchaban, las palabras de Pablo, consistentes, coherentes, determinadas, un evangelio claro que comparte acerca del amor de Dios por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, les sonaba algo raro. Yo me pregunto si ustedes pueden ir viendo paralelismos con el mundo donde vivimos, ¿no? Hoy en día hay tantas corrientes que se están enseñando, tantas ideas, tantas novedades de alguna manera, que la verdad creo que ninguna son realmente novedades, que a veces el mensaje del evangelio suena como raro, suena como iluso o como demasiado fantasioso, y bueno, eso me va a llevar a una conclusión que quiero llegar ahorita, pero el punto es que esa era la audiencia de Pablo. Entonces le dieron la oportunidad de compartir de lo que él estaba predicando, pero de nuevo, no tenía una audiencia fácil, no era que estaban sedientos por recibir su mensaje, no como en Berea. Me llama muchísimo la atención versículo 21 cuando dice: los atenienses y los extranjeros que estaban de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Esa sed por la novedad, y esa es la sed humana natural
que ha habido desde que el ser humano es ser humano, de que esa cosa nueva que tú encuentras, esa va a ser la respuesta. Y por eso estamos siempre en una constante búsqueda. Entonces la gente busca que si la nueva era, que si la medicina cuántica, manifestar para que me pasen cosas buenas, el agnosticismo, que si el ateísmo, que si el horóscopo, que si los aceites esenciales, que si las velas de no sé qué. Estamos constantemente buscando cosas nuevas que nos traigan no solo respuestas, sino también satisfacción, sentido, identidad, sanidad. Y esa ha sido la historia de la humanidad. La estamos viendo aquí mucho antes de que Pablo llegara a Atenas. Esto ya venía sucediendo en la humanidad. Hoy, 2024, sigue sucediendo. Y él les habla de que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Es decir, ¿qué significa ser religioso en el sentido, no hablando de lo que también dice la Biblia, de lo que es la religión pura? Los cristianos, no sé, como en los 90 nos aprendimos una frase de no es religión, es relación. No, sí es religión, pero la Biblia describe lo que es la verdadera religión pura. Es un sistema de creencias que responde a una esperanza y que tiene un comportamiento coherente con esa esperanza. Es una posición del corazón, no unas acciones sistemáticas. Pero en este caso ellos sí tenían una religión, mucha religiosidad con respecto a muchas de las prácticas que hacían, tantas cosas en las que creían. Y lo más espectacular es cuando él les destaca, ¿no? Dice, ustedes creen en muchas cosas, ¿no? Y adoran a muchas cosas. Y aquí había un altar que decía al Dios desconocido. Ellos incluso como sociedad reconocían que adoraban y buscaban respuestas y verdad en un Dios que no tenía nombre, un Dios que no conocían. Fue súper arriesgado de su parte, ¿no? Decir, bueno, yo vengo a decirles quién es el Dios al que ustedes buscan adorar, quién es el Dios que realmente está al control de todo, que lo creó todo, que tiene un plan para ustedes. Y bueno, allí se toma el tiempo de hacer esta prédica. De verdad es de mis discursos favoritos en toda la Biblia. Me gusta porque no les habla obviamente desde una perspectiva como judía, que es la que estamos acostumbrados a leer en la Biblia, incluso usando un lenguaje que seguramente entendía mucho mejor esa audiencia, ¿no? Entonces habla, bueno, de que Dios es Dios creador, de que nada de lo que tú construyas con tus manos va a hacer que Dios more en esas estatuas, en esas imágenes, sino que Dios es por encima de todo eso. Él da la vida a todos y habla de un Dios que está al control no solamente de nuestras vidas individuales, sino de quién vive en tal región, de quién vive en tal país, y de que hay un propósito supremo y es que todos le puedan conocer. Y les habla de que es un Dios cercano. Bueno, yo sé que estoy repitiendo un poquito lo que venimos de leer, pero creo que lo más importante que quiero destacar de lo que pasó aquí, por si te anima en tu propio camino de compartir la palabra, que a veces lo vemos como, no, es que yo no soy misionera, es que no, yo no voy el sábado de misiones de mi iglesia, o no, yo no voy a una plaza a compartir, que por cierto, se los confieso, a mí siempre me chocaba hacer eso. O sea, creo que lo hice como 1 o 2 veces en toda mi vida y era como el peor momento de mi vida. Puede ser por mi orgullo, porque me importaba mucho el que dirán, por mi temor al hombre, pero era también porque yo lo sentía como un poco, que no estoy diciendo que esté mala, pero yo personalmente sentía que salir a compartir en una plaza, ay, era como un poco fake, ¿no? Era como un poco artificial, era como, hola, ¿cómo estás? Quiero compartirte de Cristo. Hoy en día pienso que no hay una mala forma de compartir el evangelio, en el sentido de que sí, puede ser que a las 60 personas que me están escuchando en la plaza, que es lo que al final aquí pasó con Pablo, pues me crea una, ¿no? Y me escuche una y crea en el Señor una. Chévere. Pero creo que este discurso nos ayuda mucho a entender una forma de vida de evangelismo y una forma en cómo dirigir nuestras conversaciones. Y bueno, puede ser que sea incómodo para muchos de nosotros, pero pues la verdad tiene que ser incómoda, porque de otra manera no nos desenfocaría de este mundo y del pecado en el que nos encanta prosperar. Y básicamente él les dice, y al final todo esto, este Dios que los ama, este Dios que controla todo, este Dios que está cercano, este Dios que tiene buenos planes, este Dios en el que nos movemos, en el que existimos, ya se acabó esta idea de adorar a un Dios desconocido, que este es su nombre y te está llamando al arrepentimiento. Y quiero destacar esta frase que dice al final del versículo 30, cuando dice, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y es ese, súper difícil llevar como una conversación cuando compartimos de Cristo, donde le decimos al otro, arrepiéntete. Pero creo que es algo que tenemos que considerar en nuestro camino, cumpliendo Mateo 28, en la gran comisión. Ir y hacer discípulos es esto, es predicarles el mensaje de Jesús y enseñarles a vivir como Él quería que viviéramos. ¿Cómo quiere que vivamos sino en arrepentimiento, sino reconociendo nosotros tenemos pecado, que nos gusta abundar en el pecado, pero que debido a lo que Él hizo y a que reconocemos que Él es Dios y nosotros no, queremos corregir nuestro camino, queremos hacer las cosas bien,
bien, no para tener un estándar moral más alto que otros, sino para agradarle, para demostrarle nuestro amor de esa manera. Entonces me encanta porque en medio de este contexto de, ellos quieren escuchar algo nuevo, bueno, saber qué palabrería está diciendo, de repente te encuentras a alguien así, de repente te encuentras a alguien que te va a escuchar porque le parece novedoso, le parece interesante o porque quiere burlarse. Es irrelevante la razón, y eso es una oportunidad. Este mundo donde vivimos, que tiene tantas corrientes de creencias, donde hoy todo el mundo habla de que tener una fe cristiana es malo o es demasiado conservador o no se puede hablar de eso en política o está pasado de moda, pero al mismo tiempo todo el mundo tiene una fe, todo el mundo pone su fe en algo o en alguien, y el mismo que te dice que es completamente agnóstico o que no cree en esa fantasía de la Biblia es el mismo que está manifestando, o es el mismo que está creyendo ciegamente en la ciencia, que realmente es una disciplina que cambia todo el tiempo, o sea, que no provee ningún tipo de seguridades, o que se limita solamente a lo material, a lo que puede comprobar. O la misma persona que dice, no, eso de Jesús no, porque qué horrible ese juicio y el pecado y lo malo, no hay nadie malo ni bueno. Es la misma persona que está diciendo que somos uno con el universo o que está leyendo astrología. Todos tenemos algún tipo de fe puesta en algo. Hoy en día creo que además lo que más funciona a la gente que creen que funciona es la fe puesta en nosotros mismos. No, yo no creo en nadie, yo creo en mí mismo. Pues hasta que se encuentren con la debilidad humana y lo vulnerables que somos como seres humanos en medio de eso. Entonces, a ese es el mundo que les estamos predicando. Ese es el mundo al que le predicaba Pablo. Eso no ha cambiado. He estado leyendo esta semana Eclesiastés con unas amigas y es tan cierto ver todo el proceso de Salomón cuando dice, de verdad, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es correr tras el viento, porque de verdad creemos que siempre estamos inventando el agua tibia cuando realmente el estado del mundo, la verdad, es muy parecido a como era hace 2000 años a como está ahora. Yo creo que está un poco peor ahora porque somos más personas haciendo desastres, pero en general este es el mundo, estos son nuestros receptores, los que reciben el mensaje están buscando esto, y eso puede ser una oportunidad para escuchar de la verdad. No te olvides que esa verdad tiene que ser predicada completa, lo que incluye el arrepentimiento de nuestros pecados. Y no se trata de ponernos en una esquina de tú eres un pecador, arrepiéntete, horrible persona. No, es incluso desde la conexión y desde la vulnerabilidad propia de que tú le reconoces a esa persona que tú también eres pecador. Ser pecador pareciera como la peor noticia que le pueden dar a un no creyente, y yo entiendo que lo sea cuando tenemos una religión y una fe centrada en nosotros mismos, porque si yo soy mi propio Dios y yo digo que soy pecador, quiere decir que mi fe está puesta en lo peor. Si yo soy la única persona a la que yo alabo, a la que yo adoro, en torno a la cual yo tomo mis decisiones para mi beneficio, para mis intereses, que me digan que yo soy mala es una muy mala noticia. Pero cuando yo entiendo que yo no soy el centro de nada y no tengo que hacerlo y no tengo ni siquiera que llevar esa carga, cuando yo entiendo que yo puedo vivir mi vida y mis propósitos para alguien más, para el que de verdad lo creó todo, para el que controla y protege y cuida y dispone de todo lo que está vivo en esta tierra, en este universo, yo puedo descansar y puedo decir, sí, no solo soy pecadora, sino que puedo ver mi pecado, pero además se me da la oportunidad, que eso es lo maravilloso que hizo Jesús, de arrepentirme de mi pecado. Y arrepentirse no es más que cambiar la dirección en la que vas y hacer lo correcto. Y en eso hay vida, hay paz, gozo, propósito, identidad y plenitud. ¿Qué pasó al final de este mensaje? Nos lo dice el versículo 32, los últimos versículos de Hechos 17. Cuando oyeron la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. La gente se va a burlar, la gente va a continuamente ridiculizar nuestra fe. Yo les voy a decir algo controversial. Jesús, Dios, no necesita que yo lo defienda. Él es Dios. Él es suficientemente grande, bueno, perfecto. Él no necesita que yo, mira, por favor, con Jesús no te metas, porque Él sí es bueno. Yo no soy la defensora de Cristo. Yo sí soy la mensajera de Cristo. Yo tengo que continuar predicándolo. Es difícil, yo lo sé, porque yo también me he ofendido muchas veces, pero creo que tenemos que aprender a ir más allá de esa ofensa, de la ofensa que a veces nos da el mundo, para lograr el propósito, que es que Él sea predicado. Entonces, algunos se van a burlar, algunos lo van a ridiculizar tal cual como lo hicieron cuando Él estuvo en la tierra. Se estaban burlando de Él, le pusieron vestiduras púrpuras que representaban el ropaje real cuando lo estaban llevando a crucificar. Pero Jesús no perdió de vista que Él tenía un propósito, que tenía una misión que cumplir. Entonces, no nos perdamos en que, ay, me ofendió horrible que me digas. Sí, la gente se va a burlar, la gente va a ofendernos, la gente va a decir que somos unos ridículos, que somos unos conservadores, la gente nos va a malentender. Pero yo tengo que continuar en mi misión de compartir su palabra, mi misión de compartir su amor. ¿Por qué? Porque yo confío y yo sé que hay un Espíritu Santo trabajando y tocando los corazones
millones de personas que necesitan escucharlo y sus vidas van a ser cambiadas. El mismo Pablo que estaba predicando aquí tuvo una vez un corazón de piedra que fue cambiado por el Espíritu Santo y pasó de ser ese que se burlaba, ese que perseguía, a ser el que moría por el mensaje de Cristo. Y luego que dice que muchos se burlaron, otros dijeron, lo vamos a escuchar otra vez, otros se quedaron pensando en que quizá era una buena idea quedarse un poco más meditando en este mensaje tan novedoso. Y el 34 dice, pero algunos, no dice que todos, no dice que un montón, dice algunos, se unieron a él y creyeron. Habla de Dionisio, de Dámaris y otros. A donde tú vayas, esa semilla va a caer y va a germinar en alguien, porque esa es la obra del Espíritu Santo. No te preguntes, no, pero es que no tiene sentido si no estoy evangelizando a 10,000. Ese café que te tomas con una persona, esa persona que Dios puso en tu trabajo, en tu familia, que te encontraste en la calle, puede ser la que necesita escuchar este mensaje en este momento, y sus ojos y su corazón se van a abrir al mensaje y su vida va a ser transformada para siempre. Bueno, esto, sorry, pero sí terminó siendo medio estudio bíblico. Es que yo la verdad, muchachos, cuando hablo de la Biblia, cuando nos ponemos con Biblia abierta a hacer una reflexión, un comentario, de verdad no puedo parar. Y no puedo parar porque yo sea muy inteligente ni tenga muchas ideas, sino porque puedo ver la riqueza de lo que el Señor nos quiere dar y nos quiere enseñar, y me apasiona compartirte y ayudarte a que la apliquemos a nuestra vida diaria, que nuestra vida cristiana sea una vida real, una vida genuina, una vida coherente con eso que estamos predicando, o coherente con el hecho de que yo le digo a mis amigos, yo voy los domingos a la iglesia. Es difícil y por eso creo que tanta gente se aleja, creo que por eso tanta gente falla y se avergüenza de su falla y se va, porque muchas veces nos centramos en lo que estamos haciendo, en cómo nos vemos frente a los demás, no nos centramos en que no se trata de nosotros, en que es para Él, no se trata de una serie de requisitos y de reglas y de cosas que tengo que cumplir, se trata de, desde mi corazón, vivir y ser como Él quiere que sea para su gloria. Y eso fue lo que hizo Pablo, enfocado en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Quiero agradecerte por haber llegado al final de este video, creo que fue muy largo. Si te gusta este tipo de videos, porfa, déjamelo en los comentarios. Quiero recordarte, como te decía, que tengo un canal de estudios bíblicos para que me sigas, recordarte y pedirte que me apoyes en Patreon. Realmente es la forma en la que el Señor sostiene este ministerio, es la forma en la que puedo hacer videos, en la que puedo hacer estudios bíblicos, en las que puedo hacer recursos para ti. También recordarte que tengo una herramienta que creé con muchísimo trabajo y mucho amor, que es el curso online Jamás Solo, acerca de la bendición de la soltería. Me encantaría que visitaras el enlace que está en la cajita de descripción para que descubras de qué se trata y si te gusta te puedas inscribir. Nos vemos en el próximo video.